Hola, mi nombre es Matías Tapia y les doy la bienvenida a este video, el cual tiene por objetivo exponer la temática tratada en el capítulo 14 del libro guía del curso de macroeconomía, el cual es Introducción a la macroeconomía en viñetas de Grady Klein y Joran Bauman. Dicho capítulo y esta presentación inician con la pregunta que vemos en pantalla. Como ya sabemos, uno de los dos grandes objetivos de la macroeconomía es el aumentar el nivel de vida de las personas en el largo plazo. Sin embargo, este nivel de vida no refiere únicamente a las necesidades básicas de los seres humanos. Desde la idea económica convencional, se defienden las necesidades humanas como ilimitadas, lo cual hace mucho sentido si con ilimitado nos referimos a que son en su mayoría insaciables, pero no necesariamente si con ilimitadas se quiere hablar de infinitas en número. Maslow, con su modelo piramidal de necesidades humanas, nos muestra una gran variedad de ellas, las cuales por lo demás deben ser satisfechas de manera periódica o sostenida. En este aspecto sí se aprecia un carácter sin cota, es decir, vemos infinitud en relación a su persistencia, mas no en relación a su número. Vemos que en el comienzo de la pirámide, partiendo desde su base, existen las necesidades fisiológicas o básicas, es decir, aquellas que nos permiten subsistir como individuos, como organismo biológico. Luego, debemos pasar a pensarnos no solo como un organismo, sino que ahora como un organismo inserto en un ambiente, en algún contexto. ¿Y qué es lo que necesitamos siempre de un ambiente? Necesitamos seguridad. Luego de ello, vienen las necesidades sociales y de autoestima, ambas de tipo afectivo, radicando una más en el sentido de aceptación de pertenencia, que vendrían siendo las necesidades sociales, todo lo referente a la interacción con otros, y la necesidad de autoestima tendría ya directa relación con con la vinculación que tenemos con nosotros mismos y por lo cual también necesitamos el reconocimiento. Finalmente, llegando a la punta de la pirámide, están las necesidades de autorrealización que tienen que ver con el desarrollo del potencial de cada persona. Incluso en un modelo más completo de necesidades humanas, como lo es la matriz de Max-Neff, la cual aporta una perspectiva existencial o ontológica al proponer un arreglo de 9 necesidades fundamentales que vendrían siendo subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creatividad, identidad y libertad, por 4 categorías existenciales. Es decir, lo que plantea la matriz de Max-Neff es que cada una de estas necesidades tienen que satisfacerse en el terreno del ser, del tener, del hacer y del estar. En este arreglo podemos ver nuevamente que la infinitud de las necesidades humanas reside en que la satisfacción de ellas necesita ser repetida tantas veces como se requiera o sostenida permanentemente, y no en el número de ellas. Dicho todo esto, no resulta difícil reconocer que la economía no es solo la actividad incesante del satisfacer las necesidades, es también la actividad incesante de satisfacer nuestros deseos. Este hecho, intersectado con diversos agentes históricos, ha fundado la sociedad de consumo actual y un modelo de mercado que crea nuevos deseos y necesidades, es decir, que apoya no solo el crecer para satisfacer, sino que cada vez más el crecer por crecer y el satisfacer hasta colmar. Este crecimiento en la calidad y confort de vida es solo uno de los motivadores de la pregunta que inicia esta presentación. El segundo es el acelerado crecimiento demográfico y la consecuente sobrepoblación. En relación a los datos estadísticos que he extraído tanto del libro como de otras fuentes, y contrastado más bien con otras fuentes, se dice que el ritmo de crecimiento es tal que entre los años 1800 y 2000, es decir, en un tramo de 200 años, el número de habitantes ha aumentado en más de 5.000 millones. En noviembre del año 2017 se contaron 7.350 millones de habitantes, y se calcula que en 2050 el número de ellos en el planeta llegará a los 11.400 millones y a los 15.300 millones en el año 2100. Vemos acá, en relación también al tema del acelerado crecimiento poblacional,
que la transición demográfica desde el año 1000 a.C. hasta el año 2000 después de Cristo precisamente se incrementa en los últimos 200 años, como decíamos en la diapositiva anterior. Como lógica consecuencia, teniendo recursos escasos para satisfacer las necesidades de las personas y de todas las entidades económicas, de decisión económica, el crecimiento de la población de manera desmesurada implica un sobrecargo excesivo y cada vez más acelerado de los recursos que tenemos. De todas maneras, el crecimiento en el estilo de vida es progreso, y como tal, sus primeros movimientos son toscos, son costosos, son sucios y poco eficientes, pero a medida que avanza el tiempo se van yendo hacia lo opuesto, es decir, la sofisticación. Son más baratos, limpios y mucho más eficientes, lo que implica obviamente una mayor satisfacción. Si hacemos un gráfico de costos económicos y ambientales, en el eje, por ejemplo, de las ordenadas, versus el nivel de vida en el eje de las abscisas, pensando sobre todo en términos del avance tecnológico como pilar del desarrollo, es decir, quizás visualizando mejor en el eje de la abscisa el desarrollo tecnológico como sinónimo del aumento del nivel de vida, este comportamiento de crecimiento y desarrollo parece modelar una curva muy común en una gran diversidad de fenómenos naturales, sociales, psicológicos y de muy diversos tipos. La gráfica, la curva simétrica que describe este comportamiento conocido como distribución normal, se denomina campana de Gauss. Los grandes y constantes avances en la ciencia de los últimos años convergen en una evolución tecnológica y una disminución de costes concordantes con esta curva. Cada vez es más frecuente la aparición de nuevas aplicaciones de energías renovables y mayores niveles de eficiencia en su uso. En el uso también de productos más amigables con el medio ambiente y de mayor sincronización con la naturaleza, tanto que el diseño y la ingeniería de a poco se está inclinando a imitar sus formas y sus comportamientos. Esto pareciera ser sostenible como proceso, y por ende podríamos esperar estar comenzando a descender desde el punto más álgido de daño y así ir gradualmente logrando que el avance tecnológico sea cada vez más potente y saludable para el planeta. Sin embargo, el aumento de la población mundial y el modelo de mercado imperante que genera una sociedad de consumo cada vez más grande y contundente, está acabando con la simetría de la gráfica en cuestión, o dicho más correctamente y más realistamente, está describiendo un nuevo proceso de avance que si sigue así ya no se podría tildar de evolutivo. La sociedad del consumo es insostenible, pues se funda sobre una contradicción flagrante. Un crecimiento ilimitado en un planeta limitado no tiene sentido. Esto nos lleva al concepto de la tragedia de los comunes, el eje de lo que es para los economistas la mayor falla de mercado que el mundo ha visto, el cambio climático o calentamiento global. Recordemos un poco el concepto de la mano invisible. Según Adam Smith, en su teoría de los sentimientos morales, las bases del comportamiento humano no están constituidas por un egoísmo psicológico, concepto que afirma que la conducta está impulsada por motivaciones autointeresadas y que niega la existencia de intenciones verdaderamente altruistas. Según Smith, estas bases son el producto entre el proceso de empatía o simpatía a través del cual una persona se pone en el lugar de otro, aun cuando no obtenga beneficio de ello, y un egoísmo racional, que es un tipo de egoísmo que solo defiende la tesis de que la búsqueda del propio interés es siempre racional, siendo este un punto de vista normativo ajeno a otras formas de egoísmo como el antes nombrado y el egoísmo ético. Esto se traduciría en que la conducta humana, aun cuando cada individuo se enfoque principalmente en sus propios intereses, impulsa un proceso que termina beneficiando indirectamente a toda una comunidad. Más adelante, Adam Smith profundiza esta lógica diciendo que dicho proceso se expresa a través de la competencia, el mercado y otras dinámicas capaces por sí mismas de asignar con eficiencia y equidad tanto los recursos como el producto de la actividad económica. Toda esta conceptualización y el mecanismo resultante se conoce bajo el metafórico nombre de la mano invisible y representa la esencia de la capacidad autorreguladora de la economía que defiende la visión clásica. La tragedia de los comunes es un problema ecológico, económico y por ende social, que refiere a cuando la conducta de las personas parece basada ya solo en un egoísmo racional, quedando al margen la empatía.
Así, los individuos terminan por destruir un recurso compartido y limitado, el común, el recurso común por el cual este concepto recibe su nombre, y aunque ninguno de ellos, ya sea de manera particular o colectiva, les convenga que tal destrucción suceda. Garrett Hardin, quien propone el concepto, lo utiliza como ejemplo para analizar la relación entre libertad y responsabilidad, y muchos consideran que este dilema es un ejemplo de trampa social. ¿A qué me estoy refiriendo con la relación entre libertad y responsabilidad? Al hecho de decir básicamente que la libertad de cada persona termina, o es cuestionable al menos, cuando empieza a afectar la libertad del otro. El psicólogo y experto en teoría social, Barry Schwartz, comenta al respecto. ¿Cómo escapar del dilema en el que muchos individuos, actuando racionalmente en su propio interés, pueden en última instancia destruir un recurso compartido y limitado, incluso cuando es evidente que esto no beneficia a nadie a largo plazo? Nos enfrentamos ahora a la tragedia de los comunes globales. Hay una Tierra, una atmósfera, una fuente de agua y 6.000 millones de personas compartiéndolas deficientemente. Los ricos se están sobreconsumiendo y los pobres esperan impacientes a unírseles. Nótese aquí, por favor, cómo señala que los pobres, aun siéndolo, no buscan el consumo para satisfacer necesidades y cambiar de condición hacia lo que necesitan, sino que como consecuencia cultural de la sociedad de consumo en la cual estamos, no buscan más que sumarse al consumo excesivo. Es así como el ritmo y estilo económico actual, la actividad industrial que fomenta el consecuente agotamiento de minerales y recursos naturales en general, son el caso más grande que se haya visto de este autosabotaje social, potenciado por el creciente número de personas en el mundo, y es lógico entonces que se disparen los niveles de contaminación y que por tanto toda la situación sea equivalente a la desaparición del medio ambiente sano. Gradual, por supuesto. Los datos estadísticos respaldan la veracidad de la crisis, y para informarnos más acerca de ellos y otros detalles del fenómeno, veamos el siguiente video. El cambio climático explicado. Algo le pasa a la Tierra. Durante las últimas décadas, la superficie del planeta se ha estado calentando más de lo que debería, debido a los gases del efecto invernadero. Algunos gases en la atmósfera bloquean el calor que recibimos del Sol, impidiendo que éste escape. Se quedan encerrados como en un invernadero. Estos gases pueden ser vapor de agua, que es el más abundante y que tiene un sistema de retroalimentación como todos sabemos. El vapor de agua aumenta cuando la atmósfera se calienta y esto también trae más precipitaciones. Otro gas, el más popular tal vez, el dióxido de carbono del que todos hablan. ¿Quiénes producen dióxido de carbono? Nosotros a través de la respiración. También lo producen las erupciones volcánicas, pero estas son casi nada en comparación a la huella que deja nuestra actividad. Y no estoy hablando aquí de cuando salimos a correr y respiramos más fuerte, sino la deforestación, cambios en las tierras y la quema de combustibles fósiles. Los humanos hemos aumentado la concentración de dióxido de carbono más de 1/3 desde que empezó la revolución industrial. Otro gas es el metano, que es un hidrocarburo producido por fuentes naturales y la actividad humana también. ¿Dónde se produce el metano? En los depósitos de basura, en la agricultura, especialmente en el cultivo de arroz, y también se produce bastante metano en el proceso digestivo de los rumiantes. Sí, gases, eructos y estiércol principalmente de las vaquitas. ¿Es esto realmente malo? Pues sí, el metano es 20 veces más potente en atrapar el calor del sol que el dióxido de carbono. Aunque tiene menos presencia en cantidad en la atmósfera, por unidad es el más destructivo de los gases del efecto invernadero. Mayor razón para bajar el consumo de carne de res o simplemente eliminarlo. Otro gas, óxido nitroso, producido por las prácticas de cultivo que se dan en los suelos, especialmente con el uso comercial que se le da a los fertilizantes orgánicos, ácidos nítricos y la quema de cultivos. Y por último tenemos a los clorofluorocarbonos, compuestos sintéticos de origen enteramente industrial del que todos hemos escuchado. La producción de estos ha sido bastante regulada en los últimos años, contribuyendo a la reducción del agujero de la capa de ozono, lo cual es bueno, pero es solo un problema. No es en sí lo que causa el calentamiento global.
Lo que causa el calentamiento global son todos los gases de los que hemos hablado hasta ahora en conjunto. Un momento, hasta ahora hemos estado hablando del calentamiento global, pero este video es acerca del cambio climático. ¿Acaso no son lo mismo? No exactamente. El calentamiento global es el aumento de la temperatura promedio en la superficie de la Tierra debido al incremento en los niveles de gases del efecto invernadero. Cambio climático es mucho más complejo. Es un cambio en el clima que se da en toda la Tierra, pero en una región específica a largo plazo y que, según la evidencia, ya se ha dado anteriormente varias veces durante la historia de la Tierra. Solo en los últimos 650.000 años ha habido 7 ciclos de avance y retroceso en el congelamiento de los continentes. El fin de la última era de hielo fue hace casi 7.000 años. La mayoría de estos cambios que pasaron son atribuidos a muy pequeñas variaciones en la órbita de la Tierra y al cambio de la energía solar que nuestro planeta recibe. Pero el cambio que estamos experimentando ahora tiene una importancia particular porque está siendo producido por nosotros, los humanos, a un ritmo sin precedentes. Este gráfico del NOAA lo dice claramente. Desde hace miles de años, en realidad cientos de miles de años, como se aprecia aquí abajo, el nivel de dióxido de carbono nunca ha pasado esta línea. En el año 1950 estuvo aquí, y aquí es donde está ahora. Tal vez este sea el gráfico al que le debamos prestar más atención. Si las emisiones de dióxido de carbono no se detienen, no estaríamos hablando de una próxima era de hielo, sino tal vez de algo mucho peor: la extinción de la mayor parte de las especies en un planeta que huela enteramente a huevos podridos. El porqué de huevos podridos lo veremos más adelante. Ese sería claro el escenario en el peor de los casos. No hay que asustarse porque no sucedería en este ciclo, tal vez en el siguiente si no hacemos nada al respecto. Lo que no podemos hacer es quedarnos de brazos cruzados y negar la evidencia de que el cambio climático es real. ¿Pero cuál es esa evidencia? Una evidencia: el nivel del mar se ha elevado a 17 centímetros en el último ciclo, aunque en la última década esta cantidad se ha incrementado a casi el doble. Los últimos reportes indican que el nivel del mar crece 3 milímetros cada año. Alrededor del mundo las inundaciones son cada vez más frecuentes y si esto continúa así, en unas cuantas décadas, varias ciudades costeras van a estar completamente inundadas e incluso la población de algunos países isleños como Indonesia y las Filipinas se van a quedar sin ningún suministro de agua potable y su población entera tendría que ser evacuada probablemente en este ciclo. Otra evidencia: los polos y glaciares del mundo se están derritiendo. Esto pasa sin lugar a dudas y ustedes mismos lo habrán notado si hay un pico muy elevado en su localidad. Hay fotografías que muestran el cambio drástico que se ha dado en varias partes del mundo en tan solo unas décadas, lo que ha traído como consecuencia la migración de varias especies de animales. Algunos, como los osos polares, se están empezando ya a aparear con osos grizzlies, dando lugar a híbridos que ahora son llamados pislis. Otra evidencia: eventos extremos que son resultados de las altas temperaturas como las tormentas y los huracanes, que podrían hacerse mucho más grandes y mucho más destructivos. Una más: la acidificación de los océanos. Desde los inicios de la revolución industrial, la acidificación de los océanos se ha incrementado cerca del 30%. Este aumento es el resultado de nuestras emisiones de dióxido de carbono que van a la atmósfera y son absorbidas por los océanos. La cantidad de dióxido de carbono que es absorbido por la capa superior del océano está aumentando a un ritmo de 2.000 millones de toneladas por año. Esto produce una baja en el nivel del pH y varios animales, especialmente los que están abajo en la cadena alimenticia, requieren un adecuado pH para sobrevivir. Si no se da eso, esas especies estarán condenadas a una extinción masiva. Y ahora que estamos hablando de extinciones masivas, hablemos también de la cinta transportadora oceánica o circulación termohalina, de la que no se habla mucho. Este es como un sistema de circulación que los océanos tienen en el mundo y es importante por la gran participación que tiene en el flujo del calor desde las regiones tropicales hacia las polares y su influencia sobre el clima terrestre. Como ejemplo, esa es una de las razones por la que Inglaterra tiene un clima tan diferente a Canadá pese a estar en la misma latitud. Pero hay algo más que hace esta cinta transportadora: entrega oxígeno de la superficie de la Tierra hacia las profundidades oceánicas, donde viven todos esos animales de los que casi no sabemos nada al respecto. Muy atrás en el pasado, cuando los niveles de dióxido de carbono excedieron los límites, esta cinta transportadora dejó de funcionar también. Si deja de funcionar ahora, cosas muy terribles podrían pasar. Si se da el caso, los científicos estiman que todo el clima de la Tierra cambiaría hacia algo. No están muy seguros qué tanto y cómo exactamente, pero de lo que sí están seguros es que sería catastrófico. Los océanos se convertirían en un gigantesco charco estancado.
Excepto por las criaturas que vivan en la superficie, la mayor parte del océano se convertiría en un lugar extremadamente frío, oscuro y sin oxígeno. Esto originaría que las bacterias anaeróbicas, sí, esas que no necesitan oxígeno para vivir, proliferen allá abajo. Una de las particularidades de estas bacterias es que producen sulfuro de hidrógeno. Con un masivo aumento de estas, el sulfuro de hidrógeno llenaría el aire en la superficie. Y si han olido alguna vez huevos podridos, a eso huele el sulfuro de hidrógeno. Sí, la Tierra entera olería a huevos podridos. Pero el sulfuro de hidrógeno no solamente apesta, también es bastante tóxico y definitivamente exterminaría a las especies de animales que viven en las costas. Hablar de todo esto puede ser bastante deprimente, pero no sería necesario hacerlo si no hubiera tanto escepticismo al respecto y tanta desinformación. La Tierra se está calentando increíblemente, eso es un hecho. Sí, hubo investigaciones que se publicaron hace unas décadas que decían que la Tierra se estaba enfriando, pero fueron solo unas cuantas. Muchas más publicaciones se hicieron desde entonces referentes al calentamiento de la Tierra. Hoy en día, la gran mayoría de científicos concuerdan en que el planeta se está calentando más de lo que debería. Quienes no lo aceptan e invaden los medios con informaciones falsas para incitar la polémica son normalmente representantes de compañías a quienes un cambio drástico en su política de emisiones de dióxido de carbono los exterminaría. Bueno, no a ellos, sino a sus compañías. Compañías que también contribuyen con cuantiosas sumas de dinero a gobiernos y a campañas electorales. Hay bastantes intereses de por medio para que no se hagan los cambios adecuados. Además, el consumismo ha creado necesidades que no existen y mantiene a flote a estas corporaciones. Porque las fuentes de energía alternativa están ahí, han estado ahí por décadas. Algunos países ya las usan regularmente, pero quienes más deberían usarlos, China y Estados Unidos, pues son quienes emiten la mayor cantidad de gases, no hacen lo suficiente todavía. La evidencia nos dice que nuestro planeta está cambiando. Sí, siempre lo ha estado haciendo, pero esta vez todo parece indicar que nosotros lo estamos provocando. Por millones de años, la Tierra ha sido testigo de la extinción de una gran cantidad de especies. ¿Cuánto tiempo ha estado el ser humano aquí? Casi nada. Una manera de comparar nuestro tiempo aquí es extendiendo nuestros brazos. Aquí se formó la Tierra, y el ser humano está muy en el otro extremo, en la punta del dedo medio, solo en la poca uña que sobresale de tu dedo medio. Ahí estamos todos desde hace poco tiempo. Esa uña va a seguir creciendo con nosotros o sin nosotros. Cuánto tiempo más queremos estar aquí está literalmente en nuestras manos. Incluso con estos datos, aún hay escepticismo respecto a la veracidad de la crisis medioambiental, y algunos prefieren esperar para ver y creer, pese al inmenso costo que pueda significar. Por tanto, no hay acuerdo de con qué intensidad se debe combatir el cambio climático. Surgen así dos posturas opuestas sobre el futuro del planeta. Los pesimistas, no necesariamente alarmistas, sino que más honestamente conscientes de esta realidad, versus los optimistas, que suelen comparar la calidad de vida casi exclusivamente con el confort material en vez de sumar a esto la salud de la biosfera y confían ciegamente en que el planeta aguante y la tecnología anule los efectos de la irresponsabilidad actual. Los economistas dicen que los pesimistas se equivocan. Argumentan, por ejemplo, que la tecnología acelera la producción de alimentos y que en el caso del cobre, la escasez aumenta los precios e impulsa medidas paliativas y búsqueda de alternativas, mérito del libre mercado. Dicen los economistas también que los optimistas se equivocan, puesto que estos olvidan que los mercados no siempre funcionan bien, es decir, olvidan el ciclo económico y por ende no caen en cuenta de que no está asegurado un ritmo sano y sustentable de crecimiento de la población y la calidad de vida. En general, a los economistas no les preocupa que se agoten los recursos naturales, pues sostienen que la mano invisible siempre obrará milagros, pero sí les preocupa el cambio climático. Entre optimistas y pesimistas, pese a su desacuerdo, hay consenso en que los instrumentos de la economía son las herramientas más fuertes para responder, pues por ejemplo, al poner precio al carbono, que consiste en aplicar un impuesto o una política de limitación y negociación que aspiren a reducir las emisiones de carbono haciendo que contaminar resulte caro, las empresas impulsarán, para disminuir sus costos monetarios obviamente, la innovación en tecnologías limpias. Personalmente, recalco el absurdo tremendo de querer sustentar el progreso en una dinámica consistente en agotar los recursos del planeta y las virtudes de un medio ambiente sano. Es sacrificar la vida existente en el planeta, los posibilitadores de esta y su proyección en el futuro,
con tal de incrementar la calidad de vida en el corto y mediano plazo y conservar el paradigma de sobreconsumo actual. La obsolescencia programada es, junto con los procesos de manufactura y tratamiento de residuos, el principal eje tóxico que sostiene la irresponsable sociedad de consumo actual. Una de las soluciones que se proponen y se han comenzado a implementar es el Cradle to Cradle, o proceso de la cuna a la cuna, basado en la idea de una economía que sostiene que si la industria funcionara como la naturaleza imitando su círculo virtuoso, la obsolescencia programada vería su fin. Dicho de otra manera, propone interpretar el ecologismo como la próxima revolución industrial. Veamos el siguiente video. Tradicionalmente nuestro modelo económico ha seguido una estructura lineal. Extraemos de la tierra lo que necesitamos, producimos algo y tras usarlo lo desechamos. Esto supone un importante gasto energético, la extracción de materias primas y una generación ingente de residuos. Además, provoca otras consecuencias, como el deterioro de los sistemas naturales. Estos factores aceleran el cambio climático y agravan la pérdida de biodiversidad. Nuestro planeta no es infinito. Los recursos que proporciona no son para siempre. ¿Qué podemos hacer para cambiar este modelo? La solución a este desafío es avanzar hacia la economía circular. Solo tenemos que imitar a la naturaleza. En el ciclo natural, los desechos de una especie pasan a ser alimentos para otras y al final todo vuelve a la tierra en forma de sustancias nutrientes. ¿Y cómo lo aplicamos a nuestra economía? Empecemos por el principio. Cuando producimos cualquier objeto de consumo, ¿no sería mejor replantear su diseño? Podemos reducir la cantidad de materiales y emplear aquellos que sean reciclables. Así aumentaremos su vida útil y evitaremos que se generen residuos. Otro punto fundamental para cambiar el modelo es la incorporación de energías renovables. Todos podemos hacer economía circular en nuestro día a día. Imagina que te has comprado algo que realmente necesitas y se ha estropeado. ¿Estás seguro de que necesitas sustituirlo? Quizá puedas arreglarlo. Cuando ya no podamos usar un producto, es momento de reciclarlo. Piensa en el vidrio. Es el ejemplo perfecto de economía circular, porque se recicla al 100%. De una botella sale otra exactamente igual, con las mismas propiedades que la original. El uso de vidrio reciclado para fabricar nuevos envases evita la extracción de materias primas de la naturaleza y permite ahorrar energía. Además, reduce las emisiones de CO2 a la atmósfera y frena los efectos del cambio climático. Un dato: se calcula que la economía circular podría generar unos 2 millones de puestos de trabajo en Europa en 2030. El progreso hacia la economía circular requiere de la colaboración de gobiernos, empresas y ciudadanos. Cada pequeño gesto cuenta. Nuestro futuro es circular. ¿Te unes? En esta imagen vemos un símil, una analogía, que representa lo que está abordado en el video visto anteriormente. Por un lado se presentan los nutrientes biológicos y todo el ciclo que se recorre, y por otro, la propuesta de un concepto de nutrientes técnicos, que también genera un ciclo que, si bien en forma difiere, en fondo es exactamente lo mismo. Para los críticos más radicales de la obsolescencia programada, no basta con rediseñar el proceso productivo. Proponen replantear la economía y, para enfatizar la relevancia de concebirnos lúcidamente, conscientemente, como un sistema vivo cuya actividad económica es la manifestación de su subsistencia, quisiera presentar un concepto que calza perfectamente con la economía circular de la cuna a la cuna, y estoy seguro puede arrojar luces sobre cómo rediseñar la economía más allá de los procesos industriales. La autopoiesis es un término que designa la cualidad de un sistema capaz de reproducirse y mantenerse por sí mismo. Fue propuesto por los biólogos chilenos Humberto Maturana y Francisco Varela en 1973 para definir la química de automantenimiento de las células vivas. Una descripción breve sería decir que la autopoiesis es la condición de existencia de los seres vivos en la continua producción de sí mismos. Para comprenderlo más directamente, y desde las palabras de quienes acuñaron el concepto, veamos la definición original al concepto de autopoiesis que podemos encontrar en el libro de Máquinas y Seres Vivos publicado por ellos en el año 1973. Dice aquí que una máquina autopoiética es una máquina organizada, es decir, definida como una unidad, propiamente definida como una unidad,
eh, y como decía, es una máquina organizada como una red de procesos de producción, es decir, transformación y destrucción, de componentes que por una parte, a través de sus interacciones y transformaciones, continuamente regeneran y realizan la red de procesos, es decir, de relaciones que los han producido, y por otra parte, la constituyen a la máquina como una unidad concreta en el espacio en el que ellos, los componentes, existen, especificando el dominio topológico de su realización como tal de una red. El espacio definido por un sistema autopoyético es autocontenido y no se puede describir mediante el uso de dimensiones que definen otro espacio. No obstante, cuando nos referimos a nuestras interacciones con un sistema autopoyético, en concreto, proyectamos este sistema en el espacio de nuestras manipulaciones y hacemos una descripción de esta proyección. Por esto es que podemos hacer una analogía entre la autopoiesis, o mejor dicho, identificar un proceso autopoyético en la realización de la economía, que es esta actividad humana que realiza su propia subsistencia. Para finalizar y mostrar un último ejemplo de cómo la autopoiesis pareciera estarse manifestando transversalmente en el acercamiento a un replanteamiento de la economía, veamos un video que nos habla de la tercera revolución industrial, la libertad que parece traer y el papel fundamental de las impresoras 3D. En un pasado que ahora nos parece prehistórico, las personas dependían de pura labor humana para cubrir sus necesidades. Hace más o menos 250 años comenzó lo que conocemos como la Revolución Industrial, una era en la que se implementaron nuevos métodos de manufactura y en la que se inventaron máquinas potenciadas por carbón. Gracias a esto, la humanidad pasó de la labor humana a una nueva era de abundancia de productos y de tiempo generada por el exceso energético. Años después vino la Segunda Revolución Industrial, en la que se inventó el motor de combustión interna y se implementó el uso de la electricidad, lo que abrió la puerta a un sinfín de posibilidades como la creación de nuevos materiales, computadoras, internet y tecnología en general. De esta manera, el hombre dejó de crear herramientas como extensiones de su cuerpo y empezó a inventar extensiones para su mente. Este enorme salto en la conciencia dio como resultado la vida que conocemos hoy, y en ella hay un invento que promete cambiar el mundo como lo hizo el motor en su tiempo. Le llamamos impresión 3D. Para explicarlo en pocas palabras, la impresión 3D consiste en dar forma física a un objeto virtual al adherir diversas capas de material, como plástico derretido, mediante una boquilla. La acumulación de estas capas crea un objeto tridimensional capaz de ser manipulado en el mundo real. Sus usos prácticos van desde la creación de objetos o herramientas simples en la comodidad de tu casa hasta la manufactura de órganos humanos o huesos hechos a la medida o hasta nanomáquinas. Las aplicaciones de esta tecnología podrían cambiar el mundo como lo conocemos y de hecho ya lo están haciendo. Empecemos con la forma de impresión más básica, la creación de objetos. Imagina que necesitas un desarmador o una tapa para un frasco con un tamaño muy específico. Con la impresión 3D podrás hacerlo sin problema, pero esa no es su principal ventaja, sino que podrás subir los planos de tu creación a internet para que la demás gente la use. Así que un artista puede crear juguetes o diferentes piezas de arte y compartir los planos contigo para que las puedas imprimir desde tu casa. ¡Wow! Pero tal vez la impresión de órganos humanos es la aplicación más interesante de la impresión 3D. Y, aunque parezca ciencia ficción, ya hay laboratorios que están trabajando en la creación de hígados y diferentes partes del cuerpo impresas utilizando células madre. Las ventajas de este avance médico es que el paciente no está recibiendo un trasplante, sino una parte original de su cuerpo, lo que elimina el rechazo de los trasplantes por el cuerpo del paciente. Un proceso extremadamente revolucionario. En serio, solo imagina ir al doctor por un repuesto de riñón o algo. Podrías comer lo que quisieras y vivir como quisieras sin preocupaciones. Además de órganos, la impresión 3D permite crear tejido óseo según las características individuales de los pacientes, lo que elimina la necesidad de estandarización de prótesis y aparatos ortopédicos, y permite crear piezas especializadas para la fisonomía de cada paciente con un costo extremadamente menor al actual. La impresión 3D también puede cambiar la forma en la que vivimos, literalmente, pues puede utilizarse para construir estructuras con una increíble complejidad geométrica y con gran simplicidad. Las piezas se construyen en el sitio mismo con una impresora 3D gigante, y gracias a la manufactura aditiva se pueden personalizar como nunca antes, y se puede crear arquitectura que se adapte al medio ambiente. En China se han logrado imprimir hasta 10 casas de concreto en 24 horas.
La utilidad de la impresión 3D es tal que la Agencia Espacial Europea está pensando en emplearla para crear una base lunar con material extraído de la Luna misma. Sí, una base totalmente impresa en la Luna. La transportación también podría cambiar drásticamente gracias a la impresión 3D. Como ejemplo, presentamos a Urbi 2, un auto cuya carrocería está impresa totalmente en 3D. Una de las ventajas de esta tecnología es que puede crear objetos movibles increíblemente complejos en una sola sesión, lo que resulta muy útil para la creación de piezas de automóvil. El material también puede construirse para ser más delgado o grueso en ciertas partes y así incrementar la resistencia de las piezas, que por cierto son mucho más ligeras que las tradicionales, lo que significa menos combustible. Todos los ejemplos anteriores existen en el presente, pero tal vez la mayor ventaja de esta tecnología esté escondida en el futuro, cuando los científicos logren imprimir eficientemente a nivel molecular, lo que en conjunto con los avances de la nanotecnología podría abrir las puertas a un mundo absolutamente diferente al que conocemos ahora, pues se podrían fabricar materiales a la carta según necesidades específicas. Repelentes al agua, conductores de electricidad, calor, frío o todos juntos. Es más, se podría imprimir hasta comida desde cero, lo que obviamente resolvería una enorme cantidad de problemas en el mundo. Abundancia para todos. De hecho, en el presente ya se está experimentando con esta tecnología y se explora la posibilidad de imprimir moléculas para medicinas diseñadas para las necesidades específicas de cada paciente. Incluso podrías fabricarlas en la comodidad de tu hogar, lo que sería una revolución extrema en la era de la medicina. A pesar de todo esto, la impresión 3D también tiene su lado oscuro, pues incluso hoy hay gente que imprime armas de fuego desde su casa que no pueden ser rastreadas por las autoridades, como The Liberator, una pistola de 15 piezas que puede realizar varios disparos antes de romperse o incluso rifles de asalto. A pesar de todo, la impresión 3D tiene más ventajas que desventajas, y aun cuando siempre haya individuos y grupos que busquen la forma de obtener beneficios propios, también está la contraparte que utiliza la tecnología de manera responsable y provechosa para la mayoría. Como alguna vez dijo una de las mentes más brillantes de la historia, Nikola Tesla, la solución a nuestros problemas no yace en destruir la máquina, sino en dominarla. En este momento la humanidad vive una etapa de avance tecnológico sin precedentes, en donde la innovación avanza a pasos descomunales, y la impresión 3D parece un escalón fundamental hacia la siguiente etapa evolutiva.